Ya, vamos a empezar con los que están ya. Mañana nos toca ver lo que son infecciones del tracto respiratorio, las vías inferiores. ¿Ya? ¿Cuáles son las vías inferiores? Son las que van a partir de la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmón, ¿no? Ya vimos en la anterior clase lo que eran infecciones del tracto respiratorio igual, pero de las vías superiores, que esas están conformadas por las fosas nasales, la cavidad oral, laringe, faringe, hasta llegar hasta tráquea, ¿no? Bien, si bien vimos la anterior clase, lo que es las vías respiratorias superiores estaban compuestas por flora normal, ¿no? Esa flora normal de las vías superiores, que son la boca, la laringe, la faringe, estaban compuestas por microbiota normal. Entre esas microbiotas estaban lo que era el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus igual, Klebsiella y algunas otras bacilos gram positivos, ¿ya? Pero sin embargo, en lo que son las vías inferiores, a partir de tráquea para abajo, no existe lo que es flora normal, ¿ya? Eso ténganlo claro. Entonces, ¿qué pasa si yo aíslo algún tipo de microorganismo de una muestra que proviene, digamos, de los bronquios, ¿ya? Cualquier microorganismo que yo aísle que provenga de los bronquios, ese es el que me está causando la infección. ¿Por qué? Porque en los bronquios no existe lo que es flora normal, ¿no ves? Entonces cualquier bacteria que se aísle en estas vías inferiores son la causante de la infección. ¿Se entiende eso, no ves? ¿O tienen alguna duda? Bueno, entre los gérmenes patógenos más frecuentes que se aíslan en estas vías inferiores tenemos los gram positivos Streptococcus pneumoniae, el más importante productor de neumonía de la comunidad, productor de neumonía típica. Y también tenemos lo que es el Staphylococcus aureus, ¿ya? En los gram positivos. En los gram negativos tenemos lo que son Haemophilus influenzae, que es un cocobacilo gram negativo, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, ¿ya? Este, estas bacterias que están aquí abajo mencionadas, Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, mayormente producen infecciones o neumonías oportunistas, ¿ya? Mayormente en los pacientes que están hospitalizados en la terapia intensiva por un periodo largo de tiempo o pacientes que tienen lo que son procedimientos invasivos, ¿no? En su cuerpo, como catéteres, eh, lo que son respiradores mecánicos, todo eso, ¿ya? Estas bacterias les encantan lo que son esos aparatos y se adhieren ahí y pues como se los introducen en el cuerpo, ahí aprovechan para producir lo que es una neumonía. Ya, por eso son productores de infecciones intrahospitalarias. Bien, aquí hay como un resumen, ¿no? De todo lo que es una neumonía. Ya la neumonía no es más que una infección en el pulmón. Nuestro tracto respiratorio inferior, como les dije, está compuesto por la tráquea, los bronquios, bronquiolos, que son las últimas terminaciones, y los alveolos, ¿no? Que son pequeños saquitos. Algunas causas más frecuentes o cuándo es que se dan mayormente lo que son estos tipos de infecciones son en los climas o en las estaciones frías, ¿ya? Como por ejemplo esta última semana que ha estado haciendo frío y lloviendo, ¿ya? Es cuando más hay este tipo de infecciones respiratorias. ¿Por qué? Por el hacinamiento de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se para concentrando en un solo lugar donde no hay mucha ventilación. Ya, por ejemplo, en los micros, no sé si habrán visto, para que no entre la lluvia o no entre el frío, están todas las ventanas cerradas, ¿no? Y ahí toda la gente está tosiendo, está estornudando, y todas esas partículas que salen se quedan ahí en el aire, pues, ¿no? Y uno que está ahí los está respirando. Entonces, por eso que en estas estaciones es donde mayormente aumentan este tipo de infecciones. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la neumonía
están clasificados por una triada, ¿ya? Que son fiebre, tos y dolor en punta de costado, ¿ya? Dependiendo la triada, se los clasifica en neumonía típica y neumonía atípica. ¿Cuál es la triada de la neumonía típica? ¿Ya? Como les dije, una es fiebre, luego es tos con expectoración. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tose y bota flema, ¿ya? Una flema amarillosa verdosa que es ya un signo de infección, ¿ya? Y el tercer síntoma es que siente un dolor torácico en la punta de costado, ¿ya? Eso es la triada típica de una neumonía. Ahora, ¿cuándo es la triada atípica? En sí son los mismos síntomas, solo que el paciente va a toser sin producir expectoración. O sea, tiene fiebre, tiene dolor en punta de costado, pero tiene tos seca. Esa es una triada atípica, ¿ya? La doctora mañana les va a explicar más a detalle. En cuanto al diagnóstico, lo que es una neumonía, pues se hace lo que es una exploración física, ¿ya? Se le escucha al paciente los pulmones, ¿no? Si es que hay sonidos o no, todo eso. Se le realizan los cultivos, hemogramas, etcétera, para llegar con el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, si es producida por una infección bacteriana, pues se le administra lo que son antibióticos. Y si es producida por virus, pues se le administra, es un tratamiento simplemente sintomático. Ya. En cuanto a las infecciones que se dan a nivel de los bronquios, se la conoce como bronquitis. ¿Ya? A nivel de los bronquiolos se lo conoce como bronquiolitis. ¿Ya? Bronquitis es una inflamación del tejido de los bronquios. La clínica, ¿cuál es? Tos, fiebre, producción de esputo y CRUC. Este CRUC quiere decir que el paciente tiene una tos perruna, hace una tos ronca. Eh, Esta bronquitis puede ser de tipo aguda o crónica. La aguda mayormente está producida por Bordetella pertussis, Haemophilus influenza y Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Que son infecciones que duran entre 1 a 3 meses, ¿ya? En cuanto a la crónica, puede durar más de 3 meses y está producida por Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y el Streptococcus pneumoniae. La bronquiolitis es una inflamación y acumulación de moco en las vías aéreas de los bronquiolos, ¿ya? La clínica es una rinitis, tos, fiebre, dificultad respiratoria y taquipnea, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una exposición al humo de cigarro, personas resfriadas, el hacinamiento que les mencionaba, el nacimiento prematuro o defectos anatómicos, ¿no? Luego también están lo que son los empiema y abscesos, ¿ya? No es más que una acumulación de líquido en el parénquima del pulmón, ya en tejido pulmonar. Luego los empiemas son una acumulación de líquido entre las pleuras del pulmón, ¿ya? Y también tenemos lo que son los derrames pleurales, ¿no? En los cuales se infiltra lo que son el líquido que se encuentra entre las pleuras. Para hacer la toma de muestras en estos dos casos, se realiza por punción, ¿ya? Punción pleural. En cuanto a la toma de muestras, tenemos los procedimientos invasivos y los no invasivos. En los invasivos tenemos lo que son por fibrobroncoscopía, que consiste en un lavado bronquial, cepillado bronquial. Los objetivos de este toma de muestra es tener una muestra representativa. ¿Ya por qué quiere decir representativa? Porque es una muestra que se va a obtener desde los pulmones, ¿no? Que si yo la saco esa muestra desde el foco de infección, pues sí o sí voy a tener que aislar al microorganismo que está ahí sin riesgo de contaminación con la flora superior. Los que son con no fibrobroncoscópica están las técnicas de aspirado bronquial, los mini lavados,
las biopsias y las funciones. ¿Ya? En cuanto a los no invasivos, tenemos lo que son los frotis del tracto respiratorio superior, el más conocido de todos, el esputo, broncoaspirado, hemocultivos, orina y los sueros. ¿Ya? En cuanto a la sensibilidad y especificidad, el esputo tiene baja sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque este esputo, que es una muestra que el paciente él mismo la obtiene, ¿no? No es algo invasivo, la obtiene al expectorar. Entonces, esta muestra que viene desde los pulmones va a ir subiendo por los bronquios, por la tráquea, por la faringe, laringe y se va a ir contaminando con lo que es la flora superior, ¿no? Entonces, por eso que tiene baja sensibilidad y especificidad, porque son muestras muy tediosas. Siempre nos crecen un montón de microorganismos y es difícil eh, saber cuál es el que está realmente ocasionando la infección. ¿Ya? Los hemocultivos igual tienen baja sensibilidad y alta especificidad. El líquido pleural en caso de derrame pleural tiene baja sensibilidad y alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto, baja sensibilidad? Que se requiere una gran cantidad de muestras, ¿ya? Pero esta muestra es bien específica para aislar el microorganismo. Luego, en cuanto a la orina y los sueros, se utilizan para determinar lo que son antígenos, ¿ya? Esta es una pregunta de examen. ¿Ah? En la orina se utiliza para determinación de antígenos de Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumófila. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que es el lavado bronquial, que consiste, este es el broncoscopio, ¿ya? Este es el colector donde va a ir la muestra. Y aquí está la jeringa con suero que se administra por aquí, por un taponcito, y esta va a entrar hasta aquí, hasta los alvéolos. Ese suero va a hacer como un lavado de esos bronquios, ¿ya? O sea, si hay moco ahí, se va a unir con este suero y luego ese mismo suero se va a aspirar y va a venir aquí al colector, ¿ya? Luego tenemos lo que es el cepillado bronquial, que igual se utiliza un broncoscopio. Si ven ahí, ahí está el tubito y dentro de este tubito hay un cepillo, ¿ya? Que eso de forma manual, el médico que esté tomando lo saca el cepillo, hace un cepillado de la zona de los bronquios o donde haya mayor cantidad de moco, ¿no? Entonces hace ese cepillado y luego este cepillito vuelve a entrar aquí adentro, ¿ya? Entonces este es un método muy bueno. ¿Por qué? Porque esta muestra, al entrar dentro del broncoscopio nuevamente, evita la contaminación, ¿no? Cuando salga este broncoscopio, el cepillito va a estar aquí adentro, seguro, sin contaminarse con la microbiota superior. Entonces, por eso que esta sí es una muestra representativa, ¿ya? Ahora, en cuanto al esputo, estos dos que les mencioné son procedimientos invasivos, ¿no? O sea, que invaden nuestro cuerpo, que, que, que artefactos invaden nuestro cuerpo para la obtención de la muestra, por eso es que se llaman invasivos, ¿ya? Y obviamente causan molestia al paciente, ¿no? En cambio, una muestra de fácil recolección que no requiere tanto procedimiento, ni tampoco va a causarle malestar al paciente, es la obtención de esputo, ya que es la muestra que mayormente se ocupa para el diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio. Ya. En cuanto al esputo, esta muestra tiene sus condiciones para la obtención, ¿ya? Obviamente el paciente tiene que estar en ayuno porque si va a expectorar, esa muestra al salir por la boca se va a contaminar, ¿no? Con lo que ha comido. Ya es preferible que esta muestra, ya, ya como les decía, el paciente tiene que estar en ayuno y es preferible que la toma de muestras se realice a las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque mientras uno duerme, se va acumulando lo que es el esputo, esa flema durante toda la noche.
¿ya? Y entonces ni bien uno despierta, pues expectora toda esa flema que se ha acumulado. Entonces tiene que cepillarse los dientes antes de hacer la recolección de la muestra, hacer buches o gargarismo con una solución de bicarbonato de sodio al 1%. ¿Para qué hacemos esto? ¿Ya? Esto es para reducir la contaminación de la microbiota oral. ¿Ya? Como les digo, esa muestra de esputo va a salir por todas las vías del tracto respiratorio superior y corre riesgo de contaminarse. ¿Ya? Entonces, hacemos esto para reducir la contaminación. Luego se le recomienda siempre al paciente, ¿no? Se le insiste en eh, que la saliva no es una muestra representativa, o sea que una muestra que sea pura saliva no nos sirve, ¿ya? No nos sirve. Se rechaza directamente esa muestra y se le dice que tiene que traer otra. Porque si es saliva, pues obviamente va a estar full contaminado de microbiota oral nomás, no nos sirve. Entonces debe realizar una expectoración profunda, ya sea con fuerza, expectorar para que salga esa flema de sus pulmones. Tiene que expulsarla en un recipiente estéril, boca ancha y de tapa rosca y tapar el frasco y enviar inmediatamente al laboratorio. Ya tiene que sí o sí procesarse inmediatamente esa muestra. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos tiempo, recordarán, ¿no? Por bacteriología uno que las bacterias se van dividiendo por fisión binaria. O sea, una bacteria se convierte en dos bacterias cada 20 minutos. Esas dos bacterias se convierten en cuatro, después otros 20, esas cuatro en ocho y así sucesivamente. Entonces, si nosotros dejamos esa muestra mucho tiempo sin procesar, pues va a proliferar ¿qué cosa? La microbiota normal del tracto respiratorio superior, ¿ya? Y va a opacar al real patógeno que tiene que estar ocasionando la infección, ¿ya? Por eso es que se procesa de inmediato. Ya, alguna desventaja es que las muestras se pueden contaminar, como les dije, ¿no? Con la flora de la orofaringe si se dejan a temperatura ambiente, lo cual provoca la pérdida de algunos microorganismos patógenos, sobre todo el Streptococcus pneumoniae. Es bien lábil, sensible, ¿ya? Es de difícil crecimiento esa bacteria. Si no se va a procesar en el momento, pues se puede almacenar en un refrigerador durante máximo 2 horas, ¿ya? Después ya no nos sirve esa muestra, no es representativa. Ahora, para valorar esta muestra, si realmente nos sirve para nosotros procesarla y tener la probabilidad de aislar al microorganismo, existe un control, una especie de control de calidad, ¿no? Que se llaman los criterios de Murray-Washington, ¿ya? ¿Qué hacen estos criterios? Como les dije, evalúa la calidad de una muestra, en sí, de la muestra de esputo, ¿ya? Se evalúa el morfotipo bacteriano predominante en la tinción de Gram, ¿ya? Entonces estos criterios se los realiza en una tinción de Gram de la muestra. ¿Qué tenemos que valorar? Lo que son las células epiteliales, la cantidad de células epiteliales y los leucocitos, ¿no? Los polimorfos nucleares que veamos en nuestra tinción de Gram. Si yo veo en mi tinción de Gram de la muestra menor a 10 células epiteliales y leucocitos polimorfos nucleares mayor a 25 por campo, entonces esta muestra sí es representativa y sí es aceptable. Esta muestra sí me sirve y sí la proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto que dice aquí menor a 10 células epiteliales me está diciendo que es una muestra que no está tan contaminada con saliva, ¿ya? Luego el siguiente dice, si yo observo entre 10 a 25 células epiteliales y mayor a 25 leucocitos por campo, esta muestra aún me sigue siendo útil, ¿ya? Sí puede ser procesada, pero vemos ya que tiene mucha contaminación, ¿no? 25 ya es mucho. Entonces esta muestra es aceptable, medio regular. Lo ideal es que sea así siempre, menor a 10 y mayor a 25 leucocitos por campo. Ya luego si es que ustedes ven mayor a 25 células epiteliales y mayor a 25, por más que hayan mayor a 25
leucocitos por campo, esta muestra ya no es aceptable y no se procesa, ¿ya? Se le solicita al paciente que recolecte una nueva muestra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sería este mayor a 25? ¿Qué significa? Que su muestra está contaminada con pura saliva, ¿ya? Entonces, si está con saliva, esa muestra entonces está con una cantidad enorme de flora normal que me va a dificultar a mí el aislamiento del verdadero patógeno. Entonces, por eso que se rechaza directamente esta muestra. Igual peor si está mayor a 25 y hay menos de 10 leucocitos, igual no se acepta. ¿Se entiende esto, no? ¿Tienen aquí alguna duda? Esto les preguntan en su internado. ¿Se entiende? Hola. Sí, 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 Agustín. Ya. Creo que igual tienen preguntas de esto en su guía. Bueno, aquí seguimos con los otros tipos de toma de muestra que existen, ¿no? Existe lo que es el esputo inducido, o sea, este se ocupa para las personas que se les dificulta expectorar, ¿ya? Mayormente también es cuando, no sé si a alguna de ustedes les ha pasado o a sus familiares, que están a veces con una tos productiva, pero que esa flema es bien pegajosa, ¿no? Les cuesta expectorarla. Entonces, en esos casos también se hace este procedimiento. Lo que se hace es administrarle en vapor cloruro de sodio al 15% con glicerol. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Va a entrar por todo el tracto respiratorio hasta llegar a los pulmones y va a hacer que esos mocos que tengan ahí, esa flema, se derritan, se haga líquida. ¿Ya? Y la desventaja así de este procedimiento es que los esputos, como se van a obtener de forma acuosa, corren mayor riesgo de contaminarse, ¿no? Con la flora de la orofaringe. Entonces, esas son desventajas que existen. Los aspirados gástricos, pues se mete un endoscopio hasta la zona del estómago y se recolecta de ahí una porción del jugo gástrico. ¿En qué tipo de pacientes se hace esto? En aquellos que no puedan expectorar, ya sea de forma inconsciente, ¿no? Porque hay pacientes que están enfermos con tos, pero están, o sea, en coma, ¿no? No son conscientes o en pacientes que están con respiradores automáticos, en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues no expectoran, ¿no? Lo que hacen es simplemente tragarse lo que es esa flema. ¿Cuál es otro tipo de paciente que no expectora y que se traga la flema? No sé si ustedes tienen niños en casa, ¿no? Pero los niños igual, cuando tosen, no escupen esa flema. No sé si han visto directamente, lo que hacen es tragarse esa flema. Ya en esos casos igual se realiza lo que es un aspirado gástrico. Eso mayormente sí es para hacer la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Cuáles son esos? ¿Qué bacteria es un bacilo ácido alcohol resistente que produce neumonía? Bacilo de Cos. ¿Cuál? Nadie se acuerda. ¿Cuál fue la pregunta auxiliar? ¿Qué bacteria es bacilo ácido alcohol resistente? ¿Cómo se llama la bacteria? Que produce neumonías crónicas, ¿no? Y que solo se le observa en la tinción de Ciel-Nielsen. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Para ese tipo de casos mayormente se hace apirado gástrico porque esta bacteria resiste lo que es, no por siempre, ¿no? Pero sí resiste un breve periodo de tiempo en el jugo gástrico, ¿ya? Luego están también las muestras endotraqueales, ¿ya? Las desventajas de este tipo de muestras es que se contamina fácilmente con la flora igual, ¿ya? O sea, este tipo de muestras de las vías inferiores son bien tediosas por eso de procesar. Siempre tienen algún grado de contaminación con la flora superior, ¿ya? O sea, aquí para aislar la bacteria que realmente esté causando la infección tienen que tener mucho criterio.
Luego están la broncoscopía, ¿no? Que se introduce, esto ya lo vimos, hasta el bronquiolo y de ahí se toma la muestra, ¿ya? Son procedimientos invasivos. La toracocentesis, como dijimos, es una punción a nivel de las pleuras para extraer ese líquido, ¿no? Ya estos son tipos de muestras de acuerdo al cuadro clínico, bronquitis y bronquiolitis. Las muestras son mayormente tomadas de la nasofaringe o faringeo. Neumonías mayormente se ocupa lo que es el esputo, ¿no? Empiema y abscesos, lo que son los líquidos pleurales y los aspirados de abscesos, obtenciones obtenidas por punción. Y el derrame pleural igual es obtenido por punción, ¿ya? El líquido pleural. Esto creo que lo tienen en su guía, igual lo pueden ver ahí. Y ahora en cuanto al procedimiento, lo que ustedes van a hacer mañana. El primer día, cuando nos llega la muestra, primero hay que hacer un examen macroscópico, ¿ya? Macroscópico, ¿qué quiere decir? Que son aspectos que ustedes pueden observar de la muestra con sus ojos, ya no necesitan ningún equipo como el microscopio. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros podemos ver de la muestra? Si hay presencia de flema, si hay presencia de sangre, o si la muestra está acuosa y ya es pura saliva, ¿no? Ahí ya yo voy diciendo, esta muestra no me sirve. Eso es una valoración macroscópica de la muestra, eso es lo primero que hace. Luego se le realiza a esa muestra de esputo una tinción de Gram y una tinción de Ziel-Nielsen. Claro que también se le realiza un examen directo, ¿no? Para buscar leucocitos, pero no, se saltan ese paso mayormente en los laboratorios, pero se debería hacer igual, ¿no? Un examen directo. Si es que llegan a hacer examen directo mañana, ya saben, ¿no? Es sobre un portaobjeto, dejo caer una gotita del Solfis al medio y con mi asa o un palito de madera tomo lo que es la muestra de la zona de la flema, tengo que tomar, ¿ya? Y la coloco sobre la gota de Solfis, un cubreobjeto y al microscopio. Ese es un directo. En cuanto a la tinción de Gram y Ziel-Nielsen de la muestra, se hace un extendido, ¿ya? De esa flema igual. Mañana solo vamos a hacer sí, tinción de Gram, ¿ya? No vamos a hacer tinción de Ziel-Nielsen. Luego, en cuanto a la siembra de esa muestra de esputo, que si es que ustedes llevan, si tienen un familiar enfermo, pueden llevar y lo procesan esa muestra. Pero si no, yo igual les voy a dar mañana. De esa muestra ustedes tienen que sembrar en los tres medios convencionales, como todas las prácticas, digamos, de rutina, ¿no? Se siembra en agar sangre, agar chocolate y agar macón. También se les siembra en los hospitales en agar saburó para buscar hongos que producen micosis profundas, ¿no? Como los aspergillus fumigatus, aspergillus niger, coccidioides, criptococcus, todo eso, ¿ya? Entonces el agar sangre, el agar chocolate se lleva a microaerofilia y el maconque se pone así nomás, ¿ya? En cuanto a la siembra, ya saben, tiene que ser por agotamiento y en estrías, ¿no? Todas las clases les he estado explicando eso. Aquí está el examen directo. Colocan una gota de la muestra, o cuando es muestra muy flemosa, se ocupa lo que es solfi. Ya luego se cubre con el objeto y se observa el microscopio. Nos interesan ver leucocitos sobre todo, ¿ya? Pero también células epiteliales, si es que ustedes ven abundantes, pues directamente es una muestra muy contaminada. Si veo más de 10 leucocitos, ya es un indicio de infección, ¿no? Luego en la tinción de Gram ya saben, ¿no? Sobre su extendido, cristal violeta un minuto, enjuago, Lugol un minuto, enjuago, el alcohol acetona unos 15 segundos a 10 segundos, enjuago y por último la safranina, ¿ya? Si es que yo veo pocos gram positivos agrupaditos en cadena, voy a sospechar de quién, de la gente que produce neumonía de la comunidad, ¿no? Que es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya?
Aquí va un dato importante que les puedo dar. Cuando ustedes observen así su muestra, van a ver igual leucocitos, ¿no? ¿Y cuál es la función de los leucocitos sobre todo de los polimorfonucleares? ¿Cuál es su función principal? Es la fagocitosis, ¿no? Entonces, los polimorfonucleares lo que hacen es fagocitar a la bacteria para digerirla. Entonces, si ustedes aquí observan a este polimorfo nuclear que parece un neutrófilo, ¿no? Lo que está haciendo es fagocitar a la bacteria. ¿Y qué bacteria tiene ahí dentro de su membrana? Se ven los coquitos gram positivos, ¿no? Entonces, este leucocito está fagocitando a la bacteria que está ocasionando la infección. Entonces, este coco gram positivo que está dentro de esta bacteria, perdón, dentro de este leucocito, es el que está causando la infección. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque seguramente en una muestra de un paciente no van a ver así bonito, digamos, puros coquitos, ¿ya? Como se contamina la muestra, van a ver pues cocos, van a ver bacilos gram positivos, gram negativos, o sea, contaminación. Y ver estos leucocitos, qué bacteria está fagocitando, es de gran ayuda. La tinción de Ziel-Nielsen igual ya se la saben, ¿no? El extendido lo fijo a la llama, luego coloco lo que es la fucsina fenicada sobre la muestra y por abajo le administro calor, ¿ya? Le administro con una antorchita, fuego, hasta que emita vapores aquí arriba, ¿ya? Ese procedimiento tengo que hacerlo 3 veces, que dura unos 5 minutos aproximadamente. Luego enjuago, agrego el alcohol ácido, 1 minuto, enjuago y coloco el colorante de contraste, que es el azul de metileno, ¿ya? Y por último observo si es que veo bacilos rojos sobre un fondo azul. Luego el segundo día, a las 24 horas, como hacemos en el laboratorio, yo les voy a pasar un cultivo con unas colonias ya crecidas, ¿no? Vamos a suponer que nos creció aquí en el agar sangre, en el agar chocolate, pero no nos creció en el McConkey. Entonces, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Es un coco o es un bacilo? Hola, ¿se escucha? Un vacilo. Es un coco, ¿no? Porque no me creció en el McConkey. Ya, entonces es un coco. Entonces, yo le hago una tinción de gran a esto, les recomiendo que lo hagan ni bien lleguen al laboratorio, ¿no? Me den auxiliar, puedo hacer mi tinción por si no tienen su colonia y le vayan haciendo, porque muchos están tardando en sus tinciones, ¿ya? Entonces le hacen una tinción de primero, lo correcto es observar la tinción y ver qué morfología tiene. Vamos a suponer que son cocos gram positivos, ¿ya? Entonces, si es un coco gram positivo, ¿qué pruebas tengo que hacer yo para diferenciar al estáfilo del estrepto? Catalasa, ¿no? Le realizo una catalasa. ¿Cómo se hace la catalasa? Tomo una colonia del medio de cultivo y sobre un portaobjeto coloco una gota de peróxido de hidrógeno y ahí coloco mi colonia. Si yo veo que hay un burbujeo, significa que es catalasa positivo. Y si no hay burbujeo, pues es catalasa negativo. Se trataría del género Streptococcus. Ahora, eh, cuando hicimos la catalasa con el Streptococcus pyogenes, a algunos les habrá dado un positivo débil, ¿no? Habrá burbujeado tal vez un poquitito. Ya creo que a algunos grupos nomás les aclaré que esta prueba no se realiza tomando colonias del agar sangre, se toma de un agar chocolate. ¿Por qué? Porque cuando tomamos del agar sangre, que tiene sangre, ¿no? Y en la sangre están los eritrocitos. Entonces a veces arrastramos bacterias, pero también alzamos eritrocitos. Y los eritrocitos, si recuerdan, producen también lo que es enzima catalasa. Por eso es que se ve un falso positivo. Luego, otra prueba para diferenciar a los Streptococcus es ver la hemólisis según la clasificación de Brown, ¿no? Están los beta, alfa y gamma hemolíticos. Entonces yo me fijo en la hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis es esta? ¿Es alfa, beta o gamma? Hola. Una beta-hemólisis o sí. Alfa. No. Gamma.
No. Tampoco. A ver, le voy a cortar la reunión y vuelvan a entrar ya. Le voy a aclarar eso ya de una vez para que así no les estén tratando. Nos salimos, ¿no? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, 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 Oxy. Ya. Ya, lo que es el género Streptococcus son bacterias de difícil crecimiento. Ya requieren condiciones ambientales como la microaerofilia, además de otros nutrientes que se le adhieren a su medio de cultivo. ¿Ya? Pero si no se le administra estos requerimientos que tiene la bacteria, no crecen o se desarrollan de forma muy lenta. Por eso es que las colonias a las 24 horas se ven muy chiquitas. Recién a las 48 horas se ven un poquito más grandes. Ahora, ¿cómo se las identifica? Existen tres, tres formas. Ya la primera es por los antígenos que presentan. ¿Qué es un antígeno? No es más que una parte que tiene la bacteria, por así decirlo, un carbohidrato que tenga en su pared celular. Ya eso ya es un antígeno. Esa es una clasificación llamada clasificación de Lancefield. Para hacer la identificación de estos antígenos se hace con otro tipo de pruebas como las pruebas moleculares, ¿ya? Pero para nosotros, los que trabajamos en laboratorio de bacteriología, nos sirve la segunda clasificación, que es la clasificación de Brown, ¿ya? Que esto los clasifica según el tipo de enzima hemolicina que producen, ¿ya? Porque la hemólisis que producen esta bacteria es ocasionada por una enzima. Esa enzima se llama hemo, ¿ya? Por sangre, y lisina porque lisan los eritrocitos, ¿ya? Por eso es que se llama hemolisina. Entonces, esta hemolicina hay de tres tipos, o mejor dicho, de dos, ¿ya? La beta-lisina, la alfa, ¿sí? Les encargo sus micrófonos, por favor. Ya. Como les decía, existen lo que son la beta-lisina, la alfa-lisina y la gamma-lisina, que no produce hemólisis, ¿ya? Entonces, en eso se basó Brown para clasificar esta bacteria. Y esa clasificación a nosotros nos sirve de muchísimo, ¿ya? Entonces, lo que producen beta-hemólisis, los que producen beta-hemólisis, que significa destrucción total de los eritrocitos, o sea que los rompen completamente a los eritrocitos, ¿ya? Lo dejas. Luego están los alfa hemolíticos, ahí se lo sobreentiendo. Y luego están los gamma hemolíticos, ¿ya? Los beta hemolíticos entonces producen destrucción total de los eritrocitos. Los alfa hemolíticos producen una destrucción parcial, ya no los lisan por completo. Y los gamma hemolíticos o no hemolíticos no producen ningún tipo de hemólisis, ¿ya? O sea, eso es básicamente. Entonces, esta destrucción total, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque las colonias se ven con un halo claro a su alrededor, ¿ya? En cuanto a los estreptococos, los beta hemolíticos, tenemos dos especies principales, ¿no? Streptococcus pyogenes y ¿cuál más? Streptococcus agalactiae.
Entre los alfa hemolíticos, que son estos de acá que producen una hemólisis parcial con un halo verdoso, está el Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo Viridan, ¿ya? Y los gamma hemolíticos, pues están los enterococos, ¿ya? ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, auxilio. Sí, auxilio. Ya. En la foto de nuestro grupo hay una colonia productora de beta hemólisis. ¿Cómo es que yo sé que es una beta hemólisis? Por lo que les acabo de decir, se ven las colonias de la bacteria. Esto es una colonia, miren, para los que no saben todavía, ¿ya? Esto de acá que estoy rayando con rojo, eso es una colonia. Esto de acá igual es otra colonia. Los que están así solitos, ¿no? En puntitos son colonias de bacterias, que a partir de una sola bacteria que estaba ahí, se fue dividiendo, dividiendo, dividiendo hasta formar su propia colonia. Luego estos que están así ya agrupados son ya un conjunto de colonias. A nosotros lo que nos interesan al momento de hacer nuestra identificación es trabajar con este tipo de colonias aisladas, ¿ya? Igual lo mismo para hacer el antibiograma, colonias aisladas. Bueno, en lo que seguíamos, ¿cómo es que yo sé que es una beta hemólisis? Porque miren, si se dan cuenta, alrededor de las colonias se ve esto, ¿ya? Eso es un halo, ¿ya? Un halo transparente, ¿no? Se ve aquí. Eso transparente quiere decir que me ha alisado totalmente los eritrocitos. Esto que está aquí rojo, esos son eritrocitos. Por eso es que está rojo el agar, ¿ya? Pero aquí miren donde está transparente, la bacteria los ha alisado completamente a los eritrocitos. Entonces así se ve una beta hemólisis. Ustedes esto si lo ven a contraluz pueden ver a través de esto, ¿ya? Se puede ver a través de esto. Esto es una beta hemólisis, entonces, ya por si les vuelve a preguntar la doctora, ¿cómo se ve una beta hemólisis? Se ve un halo claro alrededor de los eritrocitos. ¿Y qué es una beta hemólisis? Es una destrucción total de los eritrocitos, ¿ya? ¿Y cómo se ve una alfa hemólisis? Se ve así como está aquí en esta imagen, ¿ya? Son colonias. Aquí, miren, se ven colonias pequeñitas. Aquí igual hay más, que tienen un halo así como este, verdoso. Ya, o sea, facilito de ver las hemólisis. Cuando ustedes ven así colonias con un halo verdoso, es una alfa hemólisis, porque no ha destruido totalmente los eritrocitos, es una destrucción parcial nomás, incompleta. ¿Se entiende ahí o tienen alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se Sí, entendió. auxilio. Sí, auxilio, sí, sí. Ya entonces aquí qué hemólisis estoy viendo. Alfa hemólisis. Una alfa hemólisis, ¿no? ¿Y qué streptococcus producen alfa hemólisis? Ya les dije ahorita, ¿no? El Estreptococcus Viridian, el Viridans pneumoniae. y el Viridians y el Neumoniae. Neumoniae, ¿no? Ese. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar estas dos especies? ¿Cómo sé que este de aquí es el Neumoniae o es el Viridans? O sea, no puedo yo adivinar eso, ¿no? Entonces, para hacer esa diferenciación, existe una prueba, no sé si se acuerdan, que es la prueba de la optoquina, ¿ya? Esta prueba consiste simplemente en hacer una siembra de la colonia sospechosa de Streptococcus pneumoniae en un agar sangre. Toman una colonia y la siembran de forma masiva. Ya les he explicado igual muchas veces cómo es la siembra masiva. En un agar sangre, siembra masiva, digamos aquí deposito la muestra si fuera una siembra primaria, o en este caso cuando tome la colonia, empiezo desde un punto y voy sembrando así de forma seguidita. ¿Ya? No tiene que quedarme ningún espacio. Por ejemplo, esto blanco de aquí no tiene que quedarme. Todo tiene que estar bien sembrado.
Pero al momento de sembrar, ustedes no pueden hacer eso, lo que yo acabo de hacer, digamos, de ir sembrando hasta aquí, digamos, y luego volverse para atrás y ir sembrando hacia arriba. No, tienen que empezar por eso bien. Depositan ahí y empiezan a hacer de forma seguidita. Ya, eso es una siembra masiva, que no quede espacio. Y entonces hacen su siembra aquí de la colonia sospechosa de Streptococcus pneumoniae, depositan el disco de la optoquina que está aquí, se lleva a incubar 24 horas a 37 grados centígrados en microaerofilia, ¿ya? Y lo que tienen que observar es lo siguiente. Bueno, no está aquí. Bueno, tienen que observar lo que es un halo, ¿ya? A ver. Digamos que este es mi disco, ¿ya? Ustedes han sembrado de forma masiva y seguramente van a ver ahí crecimiento de bacterias alrededor de ese halo, ¿ya? Este que está aquí al centro es el disco, ¿ya? Es el disco de la optoquina. Y esto de aquí que está, eh, este halo que se ve aquí, es el halo de inhibición del disco. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria no ha querido crecer cerca del disco. ¿Por qué? Porque este lo que está haciendo es eliminarlo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que esta bacteria es sensible, ¿ya? Pero yo no puedo decir que es directamente sensible así con ver el halo nomás, ¿ya? Aunque claro, si veo un halo bien grandote, ahí recién ya es sensible. Pero si veo un halo normalmente mediano, lo que tengo que hacer es medir desde aquí hasta el otro extremo, ¿ya? Esto se lo conoce como circunferencia, ¿no? Tengo que medir bueno, perdón, se lo conoce como diámetro. Entonces tengo que medir ese diámetro que me tiene que dar mayor a 15 milímetros, es sensible, ¿ya? Eso se lo mide con un escalímetro o con una regla. Si ese diámetro mide mayor a 15 milímetros, entonces es sensible. Y si es sensible, ¿qué bacteria es? Si me da sensible la optoquina, ¿qué bacteria es? Nadie. Es el estreptococo neumonía. Si me da sensible a la optoquina, es Streptococcus pneumoniae. Ya, si me da un halo menor o igual a 15, que significa Bien. resistente, Ah, puede ser un Streptococcus del grupo Viridans, ya, porque esos igual producen alfa hemolis. Les aconsejo que vayan leyendo su guía de bacteria 1, después les va a costar. Ya luego el antibiograma con el as, no, bueno, no es con asa, no es con hisopo. Toman una, dos o tres colonias. Ya les dije que eso varía según el tamaño de la colonia, ¿no? Y en un tubo con Solfis que contiene 1,5 ml de Solfis, se los disuelve, se hace esa colonia, ¿ya? Para que luego lo homogenicemos con el Vortex, ¿ya? Luego, ese inóculo que hemos hecho, en el cual hemos deshecho las colonias, tenemos que llevar a medirlo en el StatFax. Esto es un espectrofotómetro, ¿ya? Aquí simplemente te mide lo que es la absorbancia. En cambio, en el StatFax te mide lo que es la absorbancia y la concentración del inóculo. Entonces, esa concentración que nosotros midamos nos tiene que dar entre 0,08 a 0,1. ¿Ya? Eso equivale a 1,5 a la 10
a la 10 elevado a la quinta, si no me equivoco, unidades formadoras de colonia, ¿ya? Lo cual es un estándar para realizar lo que es el antibiograma. No hacerlo ni muy concentrado de bacteria ni muy diluido. Luego esto tienen que homogenizar con un nuevo hisopo, homogenizar en el inóculo que han hecho y siembran de forma masiva en un agar sangre, ¿ya? Porque lo que son los Streptococcus no se realiza en el agar Mueller-Hinton, que es ese agar transparente, ¿no? Se le realiza en un agar Mueller-Hinton que está enriquecido con sangre, por eso es que se ve de color rojo. Se siembra entonces masivamente en este mueller con sangre y luego colocamos nuestros discos antibióticos como la clindamicina, oxacilina, eritromicina, citromicina y penicilina. Se lleva a incubar y al día siguiente observamos los resultados. Los halos que se forman en los discos, esos se miden y se interpretan con las tablas de la CLSI. Bueno, la prueba de autoquina, como les dije, nos tiene que dar de esta forma. Tiene que formarse un halo grande, sensible, mayor a 15 milímetros. Se mide de aquí hasta aquí, ¿ya? Ese es el diámetro del halo. Ese diámetro nos tiene que dar mayor a 15 para decir que es sensible y si es sensible es un Streptococcus pneumoniae. En cuanto a nuestro antibiograma, los halos se van a formar de esta forma, ¿ya? Digamos que aquí tenemos una citromicina, medimos el halo de aquí a aquí, se revisa la tabla de la CLSI, el tamaño de ese diámetro que nos sale, ¿no? Para Streptococcus pneumoniae y si nos dice que es sensible, pues se coloca sensible, ¿ya? En cuanto al análisis bacteriológico, son así los informes que les da la doctora para llenar en su examen. En la muestra se coloca la muestra que es esputo, examen solicitado, cultivo de esputo o a veces secreción bronquial igual pone, ¿ya? Cultivo de secreción bronquial. Examen directo, leucocitos ponen gran cantidad, ¿no? De 40 a 45, de 50 a 60, 60 a 65, así como gusten ustedes. Eritrocitos de 2 a 3 y células epiteliales, lo ideal es que sean escasos. Tinción de gran diplococos gran positivos es lo que he observado, ¿no? Tinción de Ziel-Nielsen, no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Cultivo bacteriológico, germen aislado, Streptococcus pneumoniae y nuestro antibiograma informamos según lo que nos dé. En este caso, oxacilina sensible, cloranfenicol sensible, eritromicina sensible y acitromicina resistente. En cuanto, creo que tiene un caso clínico, no sé si es el mismo, pero ya nos dice paciente varón de 72 años llega a emergencia del hospital japonés presentando escalofrío, fiebre y dolor en la parte derecha del tórax, que se inició la noche anterior. La esposa señala que durante las últimas 24 horas el paciente ha presentado disnea y tos con producción de esputo de aspecto purulento. Hasta ahí, hasta el momento, ¿qué tipo de neumonía sería esta, según lo que hemos leído? ¿Neumonía típica o atípica? La típica, Típica. Está bien típica, es típica, pero ¿por qué? porque produce esputo purulento y amarillento. Sí, está bien, ¿ya? Es neumonía típica, porque miren, tiene las triadas, los tres síntomas característicos de una neumonía típica, que es primero, fiebre, luego aquí dolor en la parte derecha del tórax, ya que se lo conoce como dolor en punta de costado, y por aquí tiene producción, tos con producción de esputo, o sea, una tos productiva, ¿ya? Eso es característico de una neumonía típica. Cuando es neumonía atípica, son los mismos síntomas, pero es tos seca, ¿ya? Tos sin producción de esputo. Eso que les quede claro. Ahora, ¿cuáles son las bacterias que producen neumonía típica?
está Streptococcus pneumoniae principalmente, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Y neumonía atípica, que es la tos seca, está producida principalmente por Clamidia pneumoniae, ¿ya? Clamidia pneumoniae y mayormente sobre todo por los virus. Ya todos los virus producen tos seca. Bueno, continuemos. Dice, el paciente es diabético y fuma 2 paquetes de cigarrillos al día, o sea, tiene todos los factores de patogenicidad, ¿no? Con fiebre 39 grados, presenta mal aspecto general, la auscultación de muestras, sonidos respiratorios bronquiales, hemograma de 22.500 leucocitos, 65% de estos 22.500 son polimorfonucleares y 25 son encallados. En la radiografía se observa condensación del lóbulo pulmonar superior derecho, se solicita cultivo de esputo y el paciente es hospitalizado. Se inicia tratamiento empírico con penicilina, ¿ya? Luego nos dice que después de 48 horas el resultado del cultivo bacteriológico de esputo es el siguiente. Examen directo de 30 a 35 leucocitos por campo microscópico. Eso ya nos está diciendo que es una infección, ¿no? Una infección. Células epiteliales escasas, que es una muestra representativa, y eritrocitos de 1 a 2 por campo. En la tinción de Gram se observa abundantes diplococos Gram negativo, Gram positivos lanceolados. Esto es una descripción súper clara que se les da al neumococo, ¿ya? Al Streptococcus pneumoniae. Así se ve, se lo interpreta su morfología, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae se agrupa en pares, por eso se pone diplococo, ¿ya? Gran positivo porque se tiñe de violeta y lanceolado porque los extremos de este coquito no son bien circulares, ¿ya? Sino que tienen como una especie de punta, ¿ya? Por eso se conoce lanceolado. Entonces, el primer día en la muestra se realizó cultivo en sangre, chocolate y maconque, examen directo, ahí está. Se pueden ver ahí los leucocitos, ¿no ven? De 30 a 40. Tinción de Gram está aquí, miren. De esta forma se ven los diplococos. Están en pares, son violetas, pues son Gram positivos. Y lanceolados quiere decir por esto, miren. No se ven bien circulares, ¿no ven? Pues ustedes lo ven bien redondito. No, no ven, se ven medio puntiagudos, un poquito alargados de los extremos. Por eso es que se dice diplococo gran positivo lanceolado, ¿ya? Y en la tinción de Ziel-Nielsen, pues no se observan bar. Al tercer día, la optoquina le dio sensible, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Y su antibiograma. Luego se tiene que completar lo que es el informe. No sé si tiene un informe así igual. Lo ponen igual que el anterior. ¿Cuál sería mi muestra? ¿Cuál es mi muestra en este examen? El esputo, El esputo, Esputo, está bien, esputo. Examen solicitado. un hizo Cultivo, pero ¿de cultivo de qué? esputo Culti- bacteriológico de cultivo de esputo. ¿Ya? Eso colocan. Cultivo de esputo. Examen directo al leucocito. de 25 a 30 por campo, puede ser. ¿Ya? Eritrocitos. De 1 a 2 por campo. ¿Ya? Células epiteliales. Escasa. ¿Ya? Tinción de Gram. Diplococos gran positivo. Ya, está bien. Diplococo, Gram positivo, lanceolado. ¿Ya? Tinción de Ziel-Nielsen, no se observa bar. Cultivo autoinvestivo. bacteriológico,
¿Cómo dijo el anterior de la tinción de Gram? Diplococos gram positivos, ¿qué más? Lanceolados, como está aquí. Tinción de gran diplococos gran positivos lanceolados. Lanceolados. También se suele informar la cantidad que se observa, ¿ya? Si es en gran cantidad, abundante, si es regular cantidad o escasa. Ya, entonces mi germen aislado sería el Streptococcus pneumoniae. Su antibiograma nos dio oxacilina sensible, cloranfenicol sensible, eritromicina sensible, acitromicina resistente. Ya, entonces, ¿qué quiere decir este antibiograma? Yo le puedo dar a mi paciente que tiene esta bacteria acitromicina o no. 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 No, no, ¿eh? Le puedo dar eritromicina, Sí, Sí. cloranfenicol, también, oxacilina. también. Sí, no, ¿eh? Estos tres sí le puedo dar, pero este de aquí no le puedo dar. Luego también, bueno, en el caso de Streptococcus pneumoniae no producen en cantidad o con frecuencia mecanismos de resistencia, pero como es un coco gran positivo, se suele testear igualmente. Ya si es que tiene resistencia a las meticilinas, se les pone el disco de oxacilina. O también se suele buscar MLSB, que son resistencia a los macrólidos, lincosamidas y estreptogramidas del grupo B. Si produce ese mecanismo, pues no se le puede dar los macrólidos ni las lincosamidas. Entre los macrólidos está lo que es la eritromicina y la acitromicina, ¿ya? Y aquí, como les decía, a veces eritromicina y acitromicina pertenecen a la misma familia de antibióticos, ¿ya? Pero las bacterias a veces son sensibles a una, como en este caso a la eritromicina, y resistente a la otra, como la acitromicina, ¿ya? Esa parte de los antibióticos y a qué familia pertenecen, en qué parte de la bacteria actúan, lo tienen en su guía de microbiología. Les aconsejo que lo lean. Está atrás. Igual tienen en la última parte qué antibióticos se colocan en cada tipo de antibiograma y cada tipo de bacteria. Ya, o sea, qué antibióticos se testean en las pseudomonas, qué antibióticos se ponen en los Streptococcus pneumoniae, todo eso. Ya, así que léanlo, les va a servir. Bueno, eso sería no toda la explicación de hoy día. Ya mañana así más directamente llegamos a trabajar y terminamos rápido, ¿ya? Y lean un poquito, chicos, para que así de cada vez tratándolo.